No hay dudas, ¿no? profe. Ya. Entonces, ¿de qué se trata este problema? Como les decía, también es un caso de producción, pero tiene por ahí un detallito bien importante que para los casos cuando son ejercicios de producción hay que fijarse en cómo estas cosas cuadran, porque como hay un marco temporal detrás, ¿cierto? Como hay tiempo involucrado, de repente ahí el tiempo es el engañoso y te puede inducir a producir errores, digamos, que obviamente terminan con una solución que no corresponde. Así que aquí vamos a ver otros de esos ejemplos donde hay que ponerle un poco de atención, digamos, a esa característica. ¿De qué se trata? Bueno, dice Cycle Corporation debe determinar cuántos veleros debe producir durante cada uno de los siguientes 4 trimestres. La demanda es como sigue. Primer trimestre 40 veleros, segundo trimestre 60 veleros, tercer trimestre 75 veleros y cuarto trimestre 25 veleros. Seilco debe satisfacer la demanda a tiempo. Al comienzo del primer trimestre tiene un inventario de 10 veleros. Al inicio de cada trimestre, Seilco debe decidir cuántos veleros debe producir durante ese trimestre. Para simplificar, se supone que los veleros fabricados durante el primer trimestre pueden utilizarse para satisfacer la demanda del semestre actual, es decir, del trimestre de fabricación y del siguiente. Durante cada trimestre, Selco produce hasta 40 veleros a un costo de 40 por velero. Si los empleados trabajan tiempo extra durante un trimestre, Selco produce más veleros a un costo de 4,50 por velero. Al final de cada trimestre, después que ocurrió la producción y se satisfizo la demanda del trimestre actual, se incurre en un costo de mantenimiento o retención de 20 por velero. Formule el problema con un modelo de transporte y obviamente ahí lo vamos también a solucionar. Entonces aquí, ¿cierto? Lo primero que hay que identificar en general es los orígenes, los destinos, ¿cierto? Pero siendo un problema de producción, eso en general es como claro, ¿cierto? Los destinos, ¿cierto? De mi modelo de transporte en realidad son las demandas que tengo y esas demandas aquí, ¿cierto? Me las mencionan. Son los 4 trimestres con sus respectivos números. Y los orígenes, ¿cierto? En mi modelo de transporte, cuando se trata de un caso de producción, siempre está ligado en estos casos, ¿cierto? A la capacidad de producción que yo tengo, que es en el fondo, ¿cierto? Ver en general, ¿cierto? Desde un punto de vista más general, es ver, ¿cierto? De dónde yo saco producto. Ese es el tema, ¿cierto? De todas las posibles fuentes de producto que tengo para satisfacer la demanda. Y eso, ¿cierto? Cada una de esas fuentes, si difiere de alguna medida en capacidad, en costo, cosas por el estilo, ¿cierto? Ahí ya merece como su propia fila, ¿cierto? Dentro de nuestra tabla. Aquí nos hablan de producción en tiempo regular y nos dicen, ¿cierto? Que eso tiene capacidad de 40 a un costo de 400 por velero y que también hay posibilidad de tiempo extra, ¿cierto? Aunque no nos dicen la capacidad del tiempo extra, pero también nos dicen cuánto cuesta un velero fabricado en tiempo extra. Y como esto además funciona en trimestres, ¿cierto? Necesito separar esa capacidad de producción en tiempo regular y extra por trimestre, ¿cierto? Y así tengo como todas las fuentes posibles. Pero hay que agregar una más, que es algo que tampoco nos había aparecido hasta ahora, que es esto del inventario. De que el primer trimestre, ¿cierto? Hay un inventario de 10 veleros que viene de antes. Y eso lógicamente lo podemos utilizar. En cualquier momento ahí tenemos que hacer algunos supuestos como vamos a ver porque hay información que no se menciona particularmente, pero para poder obviamente utilizar esos 10 de qué manera. Y bueno, vamos a hacer nuestra tabla que, ¿cierto? En principio, como son, ¿cierto? 4 trimestres, podemos pensar de partida en 4 columnas para representar la demanda. Ya. Y por el momento vamos a indicar también 4 fuentes que en realidad, ¿cierto? Representarían en un principio el tiempo regular o la capacidad de fabricación en tiempo regular. Entonces,
tenemos que poner todo esto aquí. Y vamos desde ahí a ir colocando los valores que conozcamos. Y esto, ¿cierto?, es capacidad de producción. Eso, ¿cierto?, como la forma típica de los problemas de transporte cuando trabajan problemas de producción. Hay una capacidad, ¿cierto?, de producción y una demanda. La demanda es lo primero, ¿cierto?, que aquí nos mencionaban, que era de 40, 60, 75 y 25. Entonces eso, ¿cierto? Bueno, también otra cosa que por costumbre tenemos que hacer aquí es marcar los totales de filas y columnas, porque recuerden que ahí es donde colocamos por una parte la demanda abajo, ¿cierto? Y por el costado, ¿cierto?, derecho, ¿cuánto es la capacidad de producción? Recuerden que, a ver, vamos a ver el otro. En los casos, ¿cierto?, que la demanda obviamente es una demanda cierta en el fondo, o sea, es cantidad de productos que efectivamente se va a consumir. En el otro lado, ¿cierto?, la capacidad, recuerden que no necesariamente involucra o representa, ¿cierto?, cosas o productos que efectivamente yo vaya a hacer, ¿ya? Porque perfectamente cierto, ahí puedo tener más capacidad de la que necesito y por lo tanto, cierto, no voy a ocupar todo eso, pero tengo que hacer el reconocimiento de que existe y de toda la capacidad que existe, de modo que obviamente el modelo sea el que elige cuánto, cuánto realmente ocupa de cada cual. Entonces, acá abajo, ¿cierto?, la demanda, 40, 60, 35 y 25. Y por el lado de la capacidad, vamos primero a considerar los 40 que dice aquí, que es de producción en tiempo regular, ya que es como la capacidad base que tienen de hacerlo a 400 por velero, ¿cierto? Sin tiempo extra de por medio, y aquí tampoco tiene nada que ver el inventario. Aquí simplemente son 40 en tiempo regular. Después vamos obviamente a hacer crecer la tabla a efectos de que considere también todas las otras cosas que se mencionan. Aquí, ¿cierto? Esto podemos decirle que es la oferta de capacidad, ¿cierto? Y acá abajo, demanda. Siempre aquí en la esquina, recuerden que hacemos la comprobación, ¿cierto?, de que oferta y demanda estén cuadradas, porque si no lo están, necesito modificar el modelo para efectos de que funcione, ¿cierto? Porque no tiene soluciones factibles si es que esto no está cuadrado así como se plantea. Por el momento dice menos 40, ¿ok? Pero en realidad acuérdense que todavía no hemos en realidad agregado todo el resto de la información, así que aquí hay más cosas de por medio que hacer antes de. ¿Qué otra cosa hay? El tema del inventario, ¿cierto? Al comienzo del primer trimestre se tiene un inventario de 10 veleros. Eso, ¿de qué manera lo represento aquí? ¿Qué podría hacer para incluir esa cantidad y que quede obviamente disponible para el sistema? ¿Cómo lo puedo incluir? ¿Opiniones? ¿No? Recuerden que en el fondo, en la tabla de, digamos, de parámetros, ¿cierto? Cada fila aquí representa de alguna manera una fuente, ¿cierto?, distinta de producto. Y por lo tanto, en este caso, ¿cierto?, también esos 10 veleros, por muy poquitos que sean, ¿cierto?, igual representan en el fondo una fuente de producto. Entonces, aquí yo sí debería agregar una fila, porque así como por ejemplo todos estos, el 1, 2, 3, 4, en tiempo regular, cada uno puede suministrar 40 veleros, aquí el inventario puede suministrar 10.
Ahora, como eso no estaba asociado particularmente, ¿cierto?, a un periodo de tiempo, le puedo llamar aquí cero. Obviamente es un índice simplemente, así que no hay ninguna regla que me impida que el índice sea cero. De hecho, muchas veces cuando hay cosas como que vienen antes del periodo en el cual estoy trabajando, se indican con cero para reconocerlo de esa manera. Así que aquí el cero va a representar esos 10 veleros que estaban de antes. Del 1 al 4 va a representar, en este caso, la producción de tiempo regular. Y viene, bueno, aquí esta fórmula hay que arreglarla un poquito porque, ¿cierto? No estaba tomando ese 10. Ahora, ahí sí. Y aquí hay dos cosas que hacer. Una, Profe, un momento. dime. Esto nunca lo había hecho antes, sí, poner una otra filita de cero, como, o sea, del cero ahí. O sea, lo que le digo, en realidad es otra fuente de producto y eso es lo que en general se hace, digamos, en estos modelos. Solamente que se le pone el índice cero para reconocer que venía antes de los 4 índices de tiempo que están en las otras posiciones. Pero eso Ya, solamente. ya. ¿Ya? Entonces, ya. Hay dos cosas que hacer. Una, incluir los costos, que obviamente necesitamos rellenar toda la parte interna de todos los costos, ¿cierto?, que corresponden. Y por el otro lado, ¿cierto?, hacer cuadrar este modelo, porque esta oferta, ¿cierto?, igual sigue estando 30 puntos o 30 unidades más abajo, ¿cierto?, que lo que la demanda está pidiendo. Y eso también obviamente hay que arreglarlo. Y ahí obviamente entra a jugar lo que es el tiempo extra. Aquí acuérdense que esta fila, con esos 40, estamos representando tiempo en capacidad regular, que era lógicamente siempre es como la base, porque es de hecho más barato, como ya hemos visto en el enunciado que ya vamos a incorporar esos costos. Pero esto que estoy haciendo es para agregar lo siguiente. Vamos a modificar un poco aquí los coeficientes para reconocer que existe una diferencia entre tiempo regular y tiempo extra. Pero ambos, por ejemplo, son de los mismos periodos. Por ejemplo, existe en el periodo 1 la capacidad de hacer en tiempo regular productos y en el mismo periodo 1 tengo la posibilidad de hacer en tiempo extra. Entonces, como índice, yo pongo las dos cosas, uno regular y uno extra. No hay ningún problema en hacer eso, ¿cierto? Después en usar las variables con eso entre medio, ¿ya? No se hace problema porque básicamente lo que reconoce es, digamos, paralingo, una variable, es algo que parte con una letra y después puede tener una combinación de letras y números de distinta manera. Hay ciertos símbolos que prohíbe, pero más allá de eso no. Entonces aquí si alguna variable X y después puedo poner una combinación de números y letras como quiera. Esto obviamente me sirve mucho más para identificar de qué variable estamos hablando en qué momento. Y aquí, cierto, sí hace una tremenda diferencia el que sea tiempo regular o extra, porque hay costos que son distintos. Entonces aquí sí, digamos, estamos con todas las fuentes de producto posibles. Recuerden que eso en un problema de producción es eso, las filas. De dónde yo puedo sacar productos son mis distintas filas. Y las columnas son las demandas. Ahora, aquí obviamente, arreglamos la fórmula. Y estamos 30 abajo. Vamos a tener que ver qué valores colocamos donde nos falta, que es, entre comillas, ¿cierto?, la capacidad de tiempo extra. En el enunciado, ¿cierto?, no nos dijeron nada de que tuviésemos limitaciones, ¿cierto?, con respecto al tiempo extra, a la cantidad. Pero los modelos necesitan que se le ponga un valor ahí. De ahí obviamente vamos a ver qué valor es el que corresponde o qué valor, digamos, hace sentido ponerle. Lo primero, rellenemos los costos, que eso es algo que está más directo, ¿cierto?, en el enunciado. Primero, hablan de varios costos aquí. Los 400, ¿cierto?, son por la producción, ¿cierto?, de un velero en un determinado semestre en tiempo regular. 450 es el
costo del velero en tiempo extra, ¿ya? Y además de eso, si yo decido no, digamos, no venderlo el mismo trimestre que lo fabrico, ¿cierto? Que eso es lo que obviamente sus costos se refieren a si yo fabrico y vendo en el mismo trimestre, pero si no lo hago así, el almacenamiento, ¿cierto? Vale 20, ¿cierto? Sobre, obviamente, los dos valores anteriores. Y esos tres valores, 400, 450 y 20, son los que tenemos que agregar a la tabla. Eso obviamente vale para esta parte, para el tiempo regular y extra. Los 400, ¿dónde van en particular? En este caso, como es el costo del tiempo regular, obviamente solamente puede ir en estas filas, todas las que son algo R, 1R, 2R, 3R, 4R. Aquí no, esta está mal, son 3E. Y además de eso, tiene que ser, ¿cierto?, en el respectivo trimestre de uso, o sea, tienen que coincidir las dos cosas, por eso, ¿cierto?, lo mencionaba. Tiene que ser que se fabrique en un determinado trimestre y se ocupe en el mismo. Entonces, el 1R representa que lo produzco en tiempo regular en el primer trimestre y necesito, ¿cierto?, para que sea el costo de 400 puro, ocuparlo también simultáneamente ese mismo trimestre. Entonces, en esta celda, el 1R1, ahí van los 400. Con el 2 pasa el mismo. 2R2 es producción en tiempo regular en el trimestre 2 para ser usado en el segundo trimestre. Y el tercero, producción en tiempo regular trimestre 3 para ser usado en el tercer trimestre y producción regular en el cuarto trimestre para ser usado también en el cuarto. Eso es siempre también, digamos, en la producción, en los modelos de producción me dan ese costo, el de fabricar un determinado mes y que obviamente lo ocupe al tiro, que no necesite, ¿cierto?, guardarlo de ninguna manera. Me dicen también, ¿cierto?, la otra cosa que dicen, que en esos mismos trimestres el costo de 450 es el que vale cuando se trata de tiempo extra. Así que aquí en las mismas columnas, pero en las filas, ¿cierto?, de donde tengo la E, ¿cierto?, que me representa el tiempo extra, ahí los costos son de 450. Ya. Esto, ¿cierto?, fabricado el mismo trimestre en todos los casos y usado, ¿cierto?, inmediatamente. Si fabrico en tiempo extra en el trimestre 1 y lo ocupo en el 1, 450 solo. Lo fabrico en el 2 y lo ocupo en el 2, pero también fabricado en tiempo extra, es ese costo. Y así, ¿cierto?, sucesivamente los demás. ¿Qué más? Lo otro, bueno, los 20, ¿cierto?, que digamos, se gastan en mantenimiento, ¿cierto?, del velero por haberlo guardado en almacenamiento, ¿cierto?, en inventario, se tiene que sumar a los valores anteriores, pero aquí, ¿cierto?, la información que me sirve es que esta que está acá. Se supone que los veleros fabricados durante el trimestre, en cualquiera de los trimestres, ¿cierto?, pueden utilizarse para satisfacer la demanda del semestre actual, es decir, del trimestre de fabricación y del siguiente. Recuerden que en estos modelos de producción también, ¿cierto?, como les decía, la fila representa, ¿cierto?, una fuente de producto, pero esa fuente obviamente está relacionada con varias cosas. Una de ellas es el momento, ¿ya? Entonces, las dos, 1R, 1E, ¿cierto?, esas dos filas, en el fondo es algo que yo fabriqué el primer trimestre. No necesariamente que lo ocupé el primer trimestre, porque eso, cuando lo ocupo, está definido por la columna. Yo puedo fabricar el primero, pero ocuparlo en el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto y así. O sea, obviamente tiene otras posibilidades. Una vez que lo hice, puedo obviamente ocuparlo desde ahí en adelante. Y aquí por el momento solamente hemos reflejado que lo ocupamos
en el mismo momento que lo estamos fabricando. ¿Cómo reconozco en la otra situación, cierto, que puedo guardar en inventario por un trimestre? Es obviamente en estas celdas que continúan. Porque esta celda, ¿cierto? La 1R2 representa que fabriqué en el primer trimestre. En su momento eso me costó 400, pero además lo guardé también un trimestre como inventario. Y eso obviamente implica que le debo sumar el costo de inventario. Y ese 420 sale porque fabriqué en el primer trimestre, pero realmente lo ocupé en el segundo. Y por lo tanto, ¿cierto? El costo sube. Y lo mismo pasa con el tiempo extra. Si lo fabrico a 450 en el trimestre 1, pero lo ocupo en el segundo, tengo que hacer lo mismo. Sumarle los 20, ¿cierto? De haberlo guardado ahí un trimestre. Y ahí tengo, digamos, esos dos costos que se repiten, por supuesto, para todas las otras situaciones. En todos los trimestres yo puedo fabricar en ese, pero, ¿cierto? Ocupar en el próximo, excepto en el cuarto, porque en el cuarto, ¿cierto? No tengo un siguiente semestre, aquí no existe, ¿cierto? El quinto, así que por lo momento tengo que hasta ahí solamente considerar los costos. ¿Dudas hasta ahora? No, profesor. Ya. No, profe. Aquí hay que, bueno, varias cosas tenemos que agregar. Del mismo enunciado, ¿cierto? Nos dicen, acá, ¿cierto? Esto es lo que ya habíamos incluido a nivel de costo, ¿cierto? Que los veleros se podían ocupar en el semestre actual y en el siguiente, pero, ¿cierto? Obviamente no más allá que eso. Y eso implica también, obviamente, que en la tabla de costos tengo que reconocer e incluir algo que me impida que se ocupen, ¿cierto? Más allá del periodo que aquí está diciendo. ¿Cómo es eso? Ahí, ya. Acá, por ejemplo, en el primer trimestre, ¿cierto? Si yo fabrico en el primero, lo que se me permite es venderlo en el primero o venderlo en el segundo, pero no más allá de eso. Entonces, del tercero en adelante, en toda esta parte, ¿qué costos debo incluir? ¿Cómo represento eso? Porque no los puedo, ¿cierto? En realidad vender en ese momento, los que fabrican en el primer trimestre. ¿Qué costo es el que uso para representar esa situación? ¿Puede repetir la pregunta, profesor? En este caso, ¿cierto? Esos 4 celdas que tengo destacadas son del tercer y cuarto trimestre, habiendo fabricado en el primer trimestre. El enunciado dice que yo no puedo vender en ese tercer y cuarto trimestre lo que fabriqué en el primero. Entonces, ¿qué coeficientes debo colocar ahí? ¿Cero? El AM, pues. Exacto, la M. El 0 hace todo lo contrario. El 0, recuerden que es para cuando yo quiero, sobre todo, consumir un exceso de algo que en realidad no me tiene que afectar la función objetivo. Y acá en realidad es como todo lo contrario. Yo quiero en realidad prohibir que esa asignación en particular que está ahí se ocupe y por lo tanto, ¿cierto? Tienen que ser una M, que después lógicamente, bueno, que las M nosotros sí les damos valores, pero por el momento, ¿cierto? La representación es con una M. Vamos a poner acá con un color distinto para que después lo reconozcamos. Toda esta parte, sí, de estos costos a la derecha, ¿cierto? Son prohibiciones de venta porque no me dejan simplemente guardar por tanto tiempo digamos, los veleros. Para el otro lado, ¿cierto? Es toda esta parte hacia la izquierda de los coeficientes, ¿cierto? Tiene un poco, ¿cierto? Una función diferente. Y también eso, fíjense que
en el enunciado algo nos dice: se debe satisfacer la demanda a tiempo. Esa simple frase en realidad involucra el tema de qué vamos a hacer con esta sección, digamos que está en blanco todavía aquí a la izquierda. Hacer lo contrario, ¿cierto? En el fondo, no satisfacer la demanda a tiempo implicaría, ¿cierto?, que ustedes pueden vender, pero, ¿cierto?, enviar el producto después. ¿Y cómo podrían reconocer eso, digamos, en el modelo? También se puede, ¿cierto?, a través de los mismos coeficientes. Pero puntualmente, ¿cierto?, no satisfacer la demanda a tiempo, piensen que, no sé, pues involucra que ustedes un determinado trimestre, en este caso, tienen una demanda, una cierta cantidad de productos que le están pidiendo. Y quizás, no sé, si no tienen la capacidad, ustedes podrían, por ejemplo, haberlo vendido igual, ¿ya? Y satisfacer, entre comillas, esa demanda, pero no lo fabrican ese mismo mes, sino que lo fabrican después. Y eso es, en el fondo, no satisfacer la demanda a tiempo. Satisfacen la demanda, pero no en el momento que efectivamente la tuvieron. Si estuviesen en esa situación, por ejemplo, en este caso particular, en el segundo trimestre de consumo, ustedes, ¿cierto? O al revés, perdón, en el primer trimestre de consumo, ¿ya? Si ustedes aquí, por ejemplo, voy a inventar un coeficiente, 600. Si ponen un valor ahí, lo que están diciendo es que demanda del primer trimestre, ¿ok? Porque aquí esta columna es de eso, del primer trimestre, ustedes la van a satisfacer con producción del segundo trimestre. Por eso está en esta fila. Y eso, claro, es cuando les digo, cuando se permite, ¿cierto?, que ustedes reciban, o sea, o acepten pedidos atrasados. Que esa es la idea, ¿cierto? Que no van realmente a enviarlo el mismo mes que se lo están pidiendo, sino que posteriormente. Ese 600, por ejemplo, sería un costo de recibir o permitir pedidos atrasados. Aquí no, esto no se permite, entonces en todos estos, ¿cierto? De nuevo aparece el tema de las semis, ¿ya? Porque son prohibiciones. Y yo no puedo permitir, permitir que ninguna de estas combinaciones ocupe. Piensen qué significa en términos de, digamos, de venta. O sea, el 2R1 significa que en el segundo trimestre en tiempo regular yo fabrico algo que me estaban pidiendo en el primer trimestre. Acá, en el tercer trimestre en tiempo regular, yo fabrico algo que me estaban pidiendo para el segundo trimestre en ese coeficiente, o para el primero. Entonces, todas estas situaciones, todas estas coeficientes, representan que ustedes en el fondo se están atrasando con los pedidos, que no están, digamos, eh, enviándolos realmente en el momento que se los están pidiendo. A veces se permite, eso no es problema, ¿cierto? Pero en este caso no es así. Pueden hacer después la prueba si quieren. De hecho, aquí les pueden poner otros coeficientes distintos de M y ir a ver, ¿cierto?, qué solución les da. Porque también, ¿cierto?, hay situaciones donde perfectamente se podría tolerar. ¿Qué nos falta? ¿Se entiende hasta ahora? ¿Dudas? ¿No? Todo bien, profe. Ya. Nos falta ahora, ¿cierto?, la fila del inventario. ¿Qué información tenemos con respecto a eso? Fíjense que en el enunciado lo único que nos dicen es que al comienzo del primer trimestre tiene un inventario de 10 veleros. Nada más. Entonces, ¿cómo yo incluyo eso en este modelo? Porque ya tengo sí los 10, ¿no? Perfecto, esa parte la incluí. Pero, ¿cierto?, en términos de costo, ¿qué costos reconozco para esos 10 de velero? No me dan en realidad información. Entonces, yo tengo que ser el que de alguna manera defina esos costos. ¿Qué costos creen ustedes que serían los sensatos? ¿Qué dirían ustedes que debería ser lo correcto de considerar en términos de costo?
Porque piensen que esto ya estaba fabricado, en el fondo los veleros venían de antes. Así que no hay que realmente reconocer ningún costo de fabricación. Pero entonces, ¿qué costos? Si son los que tengo que reconocer. ¿Opiniones? No, profe. Ninguna. Ya. Ahí, ¿cierto? La pista está en el fondo en eso, que yo aquí llegué al primer trimestre y habían ya ahí 10 unidades listas. Y no tuve que gastar dinero ni en inventario, ¿cierto? Porque bueno, si alguien lo pagó, esto venía de antes. Y por otra parte, ¿cierto? Tampoco obviamente en producción. Así que por lo menos ocuparlos en el primer trimestre, esos inventarios, a mí no me tiene por qué costar dinero en realidad. Pero eso igual obviamente es como un supuesto, no dice particularmente eso el enunciado, ¿cierto? Pero sería lógico de suponer que es así porque no me están dando, no me están obligando tampoco, ¿cierto? A reconocer en el fondo ninguno de esos, ningún valor. Entonces, ok, si eso me cuesta cero, perfecto. No me dicen tampoco, ¿cierto? Si los puedo guardar o no los puedo guardar, ni cuánto tiempo los puedo guardar. Entonces también, ¿cierto? Puedo hacer un supuesto de cuánto tiempo podría yo tenerlos en inventario. Y en ese sentido, ¿cierto? Podría simplemente usar los mismos valores que ya tenía, ¿cierto? En los otros casos. Si en todos los casos se me permite tenerlos un semestre, también podría decir que en este caso los guardo un semestre. Y en ese sentido es, bueno, el costo que, como no me costó nada, simplemente es cero, pero a ese cero agregar los 20 de inventario, porque sí, obviamente requiere de haberle hecho mantención de alguna manera para haberlo llevado, ¿cierto?, al trimestre siguiente. Entonces ahí sí puedo darle un costo, digamos, de 20 por el guardarlo simplemente. Y suponiendo, ¿cierto?, que no lo voy a, digamos, después de eso no voy a permitir que se use más, ahí también puedo, ouch, considerar, ¿cierto?, que estos dos de arriba también son M's, ¿cierto? No los puedo, esos veleros que tenía inicialmente, ocuparlos más adelante. Hasta ahí, bueno, la parte de costos, ¿cierto?, de la tabla. Tengo básicamente todo lo que me dice. Por una parte, costo de tiempo regular, costo de sobretiempo, el 450. En ambos casos se me permite guardar el velero un trimestre, esos son los 420 y los 470, y nada más, ¿cierto? Después eso ya no lo puedo ocupar. Y eso pasa en todos los trimestres de producción. Tengo además ¿cierto? Los 10 veleros que me daban de inventario de entrada, ¿ok? Y yo estoy, ¿cierto? Aquí un poco suponiendo, como decíamos, que por una parte no me cuestan realmente nada tenerlos en principio, por lo menos el primer trimestre, y que después sí, obviamente, debo reconocer su costo de inventario. Y ahí tengo los costos que son, entre comillas, distintos de M, porque las M también tienen su explicación, ¿cierto? Todas las M que están para acá es porque no se me permite ocupar los veleros más allá de 2 trimestres desde su fabricación. Y antes, ¿cierto? Son porque no se me permite, ¿cierto? Satisfacer demanda atrasada, ¿cierto? Vender algo hoy para fabricarlo en realidad, ¿cierto? Mañana, no. Entonces, por eso son las M que vienen antes. Pero sigo teniendo el siguiente problema. Mi demanda, ¿cierto? Total es 200. La oferta de los veleros que estaban en inventario más lo que yo tengo de capacidad en tiempo regular es solo 170. O sea, todavía hay 30 más de capacidad que yo debo incluir. Pero tengo, ¿cierto? Aquí la posibilidad de usar tiempo extra. El tema es, ¿qué valores les doy a estos tiempos extra para que, digamos, mi modelo funcione? ¿Qué criterio seguirían ustedes ahí? ¿Cómo puedo hacer eso? O sea, no necesariamente 30, pero el tema es,
en esas posiciones, ¿cierto? Que hasta ahora tengo vacías en términos de la capacidad. ¿Qué valores son los que corresponden que vayan? ¿Sería M igual ahí? ¿O no? No. No, no porque son capacidades. Tiene que Ya. ser un valor. Los M son coeficientes de costo solamente. Ahí sí lo puedes poner. Pero demanda y oferta son siempre números. Mm, ¿Cuánto es lo que podría ser ahí? Porque en el fondo, ¿cierto? Al final, cuando ya la tabla esté completa, lo que uno necesita, ¿cierto? Es que el modelo esté equilibrado, que la suma de oferta y demanda, ¿cierto? Sean iguales. Pero aquí tú tienes cuatro valores, ¿cierto? Que puedes ocupar y por lo tanto definir qué cosa es el valor que va ahí, o sea, el coeficiente, o sea, no el coeficiente, sino la capacidad, debe seguir algún criterio. ¿Qué es lo que deberías o qué es lo que harías en realidad tú? mm. El 40, no se puede poner 40, ¿no? Puede ser, sí, por eso te digo, si en realidad no necesariamente es el, digamos, hay que seguir alguna regla. El tema es que después el modelo tiene que ser coherente con la regla que está siguiendo. Por ahora, ¿cierto? Si fijamos en esto, en lo que hay, y la demanda que tengo, la diferencia, ¿cierto? Que tengo es de 30, ya considerando, habiendo considerado, ¿cierto? El inventario inicial, ¿cierto? En realidad solamente hay 30 que me están faltando. Mirando los costos que tengo, ¿cierto? Fíjense, o sea, el inventario inicial me cuesta nada. Entonces, en relación a las demás cosas, es lo más barato que hay, así que seguro que esos 10 los voy a ocupar, no es tema. Un 5 entonces, en cada casilla. Ya, por eso. Los 400 y 420, ¿cierto? Por ejemplo, ¿ok? Son también de lo que sigue lo más barato. Así que de seguro, porque incluso el 420 es aún más barato que el 450, ¿cierto? Que es de tiempo extra. Así que lo más probable es que también todo esto los ocupe bastante. Y ahí, claro, la duda es de los tiempos extra, ¿cómo va a ser la distribución de esos 30 que me están faltando para satisfacer los 200? Ese es el tema. Yo no sé, ¿cierto? Particularmente cómo este modelo, ¿cierto? Va a elegir distribuir esos 30. Una cosa, claro, lo que dices tú, podría, por ejemplo, ya darle 5 a cada uno y que sea esa la solución. Pero yo no sé si eso realmente al final me cuadra con las capacidades, porque ahí viene otra historia. Fíjense en lo siguiente. 30, ¿cierto? Es el primer trimestre. Al segundo, 100, como demanda acumulada, ¿ya? Lo que estoy viendo es cuánto en realidad en total es sumado de demanda hasta ese momento. Al segundo trimestre, 100. Al tercer trimestre, 175 y al cuarto van los 200. Acá, si voy haciendo lo mismo, ¿cierto? Voy a sumar de aquí para arriba porque 50 tengo hasta ese momento. Obviamente me falta considerar la capacidad, ¿cierto? Que tendrían tiempo extra. Voy a hacer esta fórmula para las otras posiciones y aquí voy a hacer la acumulada. ¿Y qué tengo ahí? Esta, ¿cierto? Bueno, es la capacidad, digamos, esto es capacidad del trimestre, podemos llamarla, completa, incluyendo, ¿cierto? Bueno, en este caso incluye el inventario, que no necesariamente, ¿cierto? Lo pueden ocupar en ese trimestre, también puede ser en el segundo. Y esta otra es la capacidad acumulada. Esto es lo que antes les mencionaba un poco. Cuando se tratan, ya está abajo, disculpe, le voy a poner la demanda acumulada. Cuando se tratan de problemas de producción, uno siempre tiene que hacer esta revisión que estamos haciendo ahora, ¿ok? Porque yo necesito, en el fondo, que la capacidad del sistema siempre vaya por delante o igual
a la demanda. No puede haber ningún momento en que quede atrás. Porque si mi demanda queda, digamos, se adelanta la capacidad, o sea, estoy teniendo más demanda que la capacidad de satisfacerla, entonces, digamos, el modelo termina siendo infactible. Por eso, ¿cierto? Necesito que hacer esta revisión de si la demanda y la capacidad acumulada, las dos cosas acumuladas, ¿cierto? ¿Cómo se comportan entre ellas? Primer trimestre 40, yo tendría 50 capacidad, no debería ser problema. Segundo trimestre, tengo 100 de demanda acumulado y yo tengo 90 de capacidad acumulado, ¿cierto? Sin haber reconocido todavía los valores de tiempo extra, así que aquí ya me quedé atrás. Tercer trimestre, 175, ¿cierto? Y van 130 de capacidad, entonces más atrás estoy y al final obviamente ya al llegar al último estoy 30 atrasados. Si copiamos estos valores, por ejemplo, pongámosle ahí 40, 100, en este, 35, esos valores, ¿ya? Profe, ahí Dime. en el donde dice cap semestre es capital de trimestre, ¿o no? No, capacidad. Ah, capacidad, sale la cuestión verde ahí en la esquina, ¿por qué sale esa flechita? Es por cuando Excel detecta que no estaba usando la misma fórmula de alrededor. Mm, Es demanda acumulada. La diferencia. Ya. Esto es lo que les digo que ocurre. Cuando uno hace la diferencia entre capacidad acumulada y demanda acumulada, el resultado siempre debería ser positivo, ¿de acuerdo? Si pasa esto negativo, es porque se quedaron atrás y porque ahí, cierto, necesitan, obviamente, agregar antes, en ese momento o antes en el tiempo, capacidad para, obviamente, llegar a satisfacer la demanda. Esto, bueno, puede ser en parte una guía de dónde ustedes necesitan en realidad cierta capacidad, pero fíjense, estamos hablando de que aquí tienen 30, ¿cierto? Como desbalance entre oferta y demanda. Y resulta que si es por capacidad acumulada ¿cierto? Con respecto a demanda acumulada, llega en un momento a estar en 45 atrás. Entonces, y lo otro, ¿cierto? Que también por una cuestión de correctitud con el modelo, o porque en realidad, ¿cierto? Yo a ojo no puedo realmente saber qué combinación es la mejor para efectos de costo. En estos casos lo que corresponde es que esos 30 que me están faltando, yo los tengo o le tengo que dar a elegir al modelo que determine cuándo es mejor usarlos. ¿Y cómo se hace eso? En realidad se les da al final a todos esa capacidad. Eso se hace. A todos les di los 30, o sea, todos los tiempos extra de todos los trimestres, yo les di la capacidad de usar, digamos, esos 30 que me estaban faltando. Ahora, eso obviamente, cuando hago el total, ¿cierto? De oferta y demanda, ahora estoy pasado para el otro lado. Tengo, ¿cierto? Más oferta que demanda. Pero eso, bueno, en realidad no es malo porque eso quiere decir que sí voy a tener una solución factible. Pero esto, ¿cierto? Como modelo de inventario, o sea, claro, de producción con inventario, necesito hacer el ajuste, ¿cierto? Para que ahora sí lo cuadre. Y ahí es donde aparecen, en este caso, una demanda ficticia que tiene 90 de capacidad. Y ahí se me cuadra. Así que por eso, fíjense, recuerden eso. Son dos cosas lo que están pasando aquí. Una, que eso de yo distribuir los valores, digamos, de que me están faltando, esos 30 que me faltaban, yo distribuirlo al ojo, en realidad no se puede hacer, porque uno no sabe realmente
cuál es la solución óptima. Y mientras ustedes no sepan cuál es la solución óptima, no pueden estar haciendo asignaciones de ese tipo, porque perfectamente podrían estar haciendo una que no es, que de alguna manera les limita a llegar realmente a la mejor solución, o incluso a una solución factible. Y lo otro, que tienen que asegurar lo que estaba acá, que la capacidad acumulada vaya por delante de la demanda acumulada. Y ahora se fijaron que sí se arregló, po. Ahora sí estoy siempre adelante, ahora sí las diferencias son positivas. Así que esto sí, en principio, debería tener, ¿cierto?, una solución. Ahí vamos a ver, aquí tiene otro detallito. Costos. ¿Qué costos debería yo incluir ahí? Acuérdense que es una demanda que no existe, que solamente la inventé ¿El de para cuadrar inventario? el modelo. ¿Cómo? No, ¿El de por eso. inventario? No por eso, porque quinto, en este caso quinto trimestre, en realidad no existe, no es un quinto trimestre. Es solo una Ah, columna que tiene una función matemática, no es un quinto trimestre, no es el tiempo a continuación del cuarto. Entonces, es solamente para que se consuma los 90 que me están sobrando de capacidad ahora. ¿Qué valores debería considerar? Cero. En este caso sí. En este caso sí son ceros, ¿ok? Porque como es capacidad que me sobra, es capacidad que no voy a ocupar. De partida eso, yo no voy a ocupar nada de esos 90. Solamente lo reconozco para que el modelo funcione y me cuadre y ande toda la solución como quiero. Pero no es realmente cierto que exista. Entonces, debe ser cero. Y aquí uno podría pensar, ¿cierto? Que esos 90, particularmente, ¿cierto? Ese número 90 surgió, ¿cierto? A partir de que yo a todos los tiempos extra le fui agregando 30, ¿cierto? Para que decidiera solo el modelo donde utilizarlos. Yo sé que el modelo va en el fondo a ocupar solo 30, digamos, de los total de posibilidades que tiene de usar tiempo extra, solamente va a ocupar 30 en general. Pero claro, como yo no sé dónde, ¿cierto? Lo distribuí en todas partes. Pero, y eso implica otra cosa, que como esos 90 surgieron solamente de estos 30, yo podría pensar en prohibir, por ejemplo, esto, en hacer esto. Y ahí. Prohibirle, ¿cierto? Que esos 90 los ocupe, digamos, en partes donde no está, donde, de hasta donde no surgió, porque esos 90 surgieron solamente de los tiempos extra, ¿ya? Pero esto tiene un problema también. Algo en particular aquí al final. Con el cuarto trimestre hay un problema. ¿Alguien puede ver cuál es el problema que hay ahí? Es puntualmente en ese trimestre que me genera un problema si coloco una M. sería que no se fabricarían. No, ¿por qué? O sea, perdón, ¿me está diciendo cambiar el 400 por una M? No, no, cambiar en el, estoy poniéndolo en la otra columna, estoy poniéndolo en el quinto trimestre en realidad. Ah, ya, ya. No, no sé, ¿Pero profe, me por qué? confundí. Porque acuérdense que este quinto yo solamente lo hice para cuadrar el modelo y ocupar esos 90 que estaban sobrando. Esos 90 venían de los tiempos extras solamente. Entonces, podría yo pensar que hacer esto, ¿cierto? Está bien y que obviamente debo esos 90 diluirlos en el fondo en los tiempos extras, ¿ya? Eso en general en casi cualquier modelo estaría perfecto y debería hacerse así. Pero de nuevo aquí empieza a jugar el tema de la demanda acumulada, ¿cierto? Y de la capacidad acumulada. Hay puntualmente un problema aquí, fíjense, en esta partecita, ¿ya? ¿Cuál es el problema ahí?
la demanda, ¿cierto? Es 25, ¿ok? Y aquí la oferta es 40, ¿cierto? Entonces, y recuerden también otra cosa, por fila y por columna, ¿cierto? Cuando yo tenga los resultados del modelo, por fila y por columna, yo voy a tener estos totales. Estas cantidades van a estar repartidas, si el problema fue bien solucionado, en las partes donde tengo costo. Entonces, en este caso, todas las partes blancas deberían ser números, ¿cierto? La solución, que me den estos totales, ¿cierto? Por fila y por columna. En esta fila en particular, yo le estoy obligando al modelo a que la suma de los valores que tome aquí, ¿cierto? Vaya a ser 40. Y por la columna también le estoy obligando a que aquí la suma sea 25. Entonces, esta columna no tiene forma de sumar 40 solamente ocupando esa celda, porque si aquí después, por ejemplo, en la 4R4, el resultado es 40, en realidad la columna sería infactible, así que no me va a dejar hacer eso. Si yo pongo 25 ahí, para que la columna sea factible, ¿cierto? Que es lo máximo que se permite, resulta que esos 25 todavía me faltan 15 para llegar a los 40. Y el modelo va a tener que ocupar donde hay M's para asignar valores. Y lo va a hacer, de hecho, si quieren después hacer la prueba. Y lo escriben de esta manera el modelo y se van a dar cuenta que asigna valores en otras partes. En las M termina con valores positivos porque necesita cuadrar la fila, necesita que esto dé 40. Entonces, obviamente, termina con una solución infactible. Y eso es por el caso particular de que en este último trimestre, ¿cierto? Resulta que yo tengo 40 capacidad regular y yo no necesito ocupar toda esa capacidad, necesito menos. Entonces tengo que dejarle ahí una escapatoria para que no ocupe esa capacidad. Y como esta columna, ¿cierto?, representa eso, que en el fondo es capacidad que yo no voy a ocupar, le puedo hacer, por ejemplo, dar ahí un 0 para que se alivie en el fondo y obviamente ahí asigne un valor que dé la capacidad que no estoy necesitando. Y hecho esto, si lo suben hasta arriba, vamos a ver que pues, en el resultado, ¿cierto? Que en realidad al final ocupa uno solo, además de obviamente otras posiciones para efecto de llegar a los 90. Pero la distribución temporal de la solución, ¿cierto? Aquí es bien particular. Que eso, ahí vamos, obviamente ahora alcanzamos a resolverlo rápido, ¿cierto? En Lingo, para ver, ¿cierto? Cómo estos valores se reparten, ¿ya? Ese es un tema, ¿cierto? De los modelos de producción, que siempre deben tener súper presente, ¿ok? Que no se trata solo de que cuadre oferta y demanda, no se trata, ¿cierto?, de solamente ahí poner los costos y toda la historia. Hay todo un tema del momento en que las cosas ocurren. Y eso tienen que chequear bien, que todos esos momentos estén bien cuadrados y que sean lógicos los momentos en que pasan y todo eso. De ahí, bueno, repasen este problema y ahí van a ir viendo, ¿cierto? O sea, bueno, ahora que vamos a hacer la solución, ¿cierto? También van a ver todos esos detalles que en el fondo son importantes. Vamos a resolverlo en Lingo. Esto también, ¿cierto? Ya lo hemos hecho en varias ocasiones. Vamos a escribir el modelo. Obviamente nos vamos a ayudar de Excel para hacer el modelo. ¿Cierto? Esa es mi primera variable. En el fondo el inventario es un origen, en este caso. Eso es la primera fórmula que siempre tengo. Aquí son, ¿cierto?, 9 filas, 5 columnas. Son 45 variables en total. Aquí, ¿cierto? Voy a copiar 9 hacia abajo, ahí, donde hay 9. Ups. Hasta ahí hay 9. Acá. De ahí en adelante voy a copiar las restricciones de origen, que también son 9. Y aquí las restricciones de demanda, podemos ponerlo destino.
que van a ser obviamente las 6, o sea, perdón, 5 hacia el lado. Y aquí voy a escribir la función objetivo. Esta formulita es la que tengo que rescatar para ponerla aquí y después acá, ¿cierto? Y ocuparla. Creo que hay archivos que no les he subido todavía. Estaba viendo y hay algunos que me falta subir, así que ahí dentro de poco me pongo al día con eso. Solo uno a esto. Ya. Y ahí, ¿cierto? Tengo lo que hemos hecho siempre. Es el coeficiente de costo de la variable, en este caso primera variable x01, ¿cierto? Multiplicado entre ellos con un más. ¿Para qué? Para que yo esto, ¿cierto? Lo extiendo 5 columnas, 9 filas y toda esta cosa que tengo ahí, vamos a, ¿cierto? Es demasiado. Todos los sumandos de mi función objetivo, ¿cierto? Son 45 variables, todas aquí multiplicadas con su respectivo costo. Tenemos que cambiar las m todavía, pero ¿cierto? Por el momento ahí están los 45 elementos que representan mi función objetivo. Con el más, obviamente, para llegar y copiar. Punto y coma, para efecto, ¿cierto? De finalizar la ecuación. Todo esto ahí, después vamos a ir a copiar y pegarlo en Lingo, ¿cierto? Cuando tengamos digamos, reemplacemos la M. Restricciones de origen, recuerden que es la sumatoria de todas las variables que comparten un origen, en este caso el 0, y eso es igual a la oferta de ese origen, que en este caso es 10, porque estamos hablando, ¿cierto?, del inventario. Punto y coma, y esa, ¿cierto?, es la primera restricción. Esto lo escribimos así, ¿cierto?, si se acuerdan, para extenderlo. Y ahí están las 10 restricciones de origen. Todas son, si se fijan, el primer índice, 1R, 1E, 2R, 2G, etcétera, etcétera, es el que se mantiene por fila. Y en el segundo índice van variando, 1, 2, 3, 4, 5. Y eso igual, ¿cierto?, a la oferta de cada uno. Y las de demanda, recuerden que aquí operamos para el otro lado. Hacemos columnas, ¿cierto? Porque lo que en mi ecuación, ¿cierto?, de las restricciones de demanda es la suma de todas las variables que tienen en común el destino, el segundo índice, pero pasan por todos los índices en el primero. 0, 1R, 1E, 2R, 2G, ¿cierto? Se va paseando por todos los índices en el primero, pero el segundo aquí siempre es 1. Y eso debe ser igual a la demanda, que en este caso es 40. Eso con punto y coma para finalizar la ecuación. Lo copio 5 para el lado, ¿cierto? Porque son 5, digamos, trimestres. Obviamente el quinto es, recuerden que es ficticio, igual lo tengo que incluir. Y esto, ¿cierto? Es lo que debo transponer para poder copiar al Lingo. Y ahí sí, ¿cierto? Lo tengo escrito de la manera que el Lingo sí lo entiende. Es la suma de todas las variables que comparten un determinado destino. Como son 5 destinos, son 5 restricciones. Acá arriba son la suma de las variables que comparten un origen. Por eso, ¿cierto? Aquí el primer índice es el que permanece y eso es igual a la oferta de ese origen. Y acá es la suma, ¿cierto?, de todas las variables con sus respectivos costos. ¿Ya? Las M, aquí las puedo cambiar, ¿cierto? Y las vamos a cambiar en masa. Reemplazar que todas las M sean, por ejemplo, unos 10.000 podemos darle. ¿Ya? Todas nuestras M son 10.000 para, obviamente, para que el Lingo funcione como corresponde. Acá, ¿cierto? La función objetivo reconoce lo que acabo de hacer.
Y ahora sí vamos al INCO. Minimizar, ¿cierto? ¿Qué cosa? Ah, perdón. Quería agrandar la letra. Minimizar. Primero, función objetivo. Todo ese pedazo lo copio y aquí lo pego, ¿cierto? Como texto sin formato. Y eso es la función objetivo. ¿Ya? Importa mucho que se vea o no se vea linda. Eso, ¿cierto? Mientras esté, digamos, todo bien tipeado y obviamente con los puntos y coma que corresponde al final y todos los signos que debe tener, no deba tener ningún problema en funcionar. Las restricciones de origen las copio y también es pegado especial, texto sin formato. Ahí, ¿cierto? Todas. Y las restricciones de destino, copio todo y pego texto sin formato. Y ahí están, ¿cierto? Todas, bueno, 45 elementos de la función objetivo, 10 restricciones, o sea, perdón, 9 restricciones de origen, 5 restricciones de destino porque son 5 destinos, ¿cierto? Y son 9 orígenes, por eso esas cantidades. Y aquí es resolver nomás, ¿cierto? Global Opt LP. Acuérdense que siempre hay que fijarse que diga esto, LP Global Opt, o de lo contrario, ¿cierto? Hay un error por ahí. 78.550 es el resultado de la función objetivo, pero aquí a mí lo que me interesa es esto que está abajo. En toda esta lista infinita de valores son los valores de las variables, pero los vamos a copiar para leer nuestra solución acá. Vamos a ir acá arriba, vamos a copiar esta tabla entera. Y ¿dónde lo puedo pegar? Que no se muestre mucho. Ya, lo voy a pegar acá. Ya. Voy a borrarle los valores. De ahí la voy a agrandar para que la veamos mejor, pero quiero hacer, copiar esto y pegarlo acá. Esto también, ¿cierto? Lo habíamos hecho, que hay que arreglar estos valores para poder pegarlos en la tabla, ¿cierto? Primero reemplazar los puntos por comas para poder, ahora, ¿cierto? Separar esa columna en varias columnas, donde particular a mí me interesa esa, ¿cierto? La de los valores. Y necesito llenar aquí, obviamente, para tener la solución. Esto también, ¿cierto? Lo habíamos hecho antes. Ahí estamos hablando de 5. Necesito acá 8 columnas más para el lado. Ahí están las 9. Este truco, recuerden, si también lo hicimos en la última clase, ahí pueden, en el fondo yo quiero eso. ¿Por qué? Porque si transpongo y pego valores, tengo la solución. Vamos a ver lo siguiente. Ahí. Y ahora sí agrandemos esto. Fíjense, ¿cuál es la solución? Primer trimestre, mi demanda era 40. De esos 40 fueron fabricados todos en tiempo regular. Segundo trimestre, mi demanda eran 60. 10 vinieron del inventario inicial, 35 del tiempo regular y 15 del tiempo extra.
Tercer trimestre, 75 era mi demanda, 40 fueron hechos en tiempo regular, 30 en tiempo extra y 5 fueron hechos el segundo trimestre y pasaron como inventario. Y en el cuarto trimestre, aquí está lo que yo les decía que hubiera sido un error hacer. 25 en tiempo regular, porque esa era efectivamente su demanda, y fíjense, 15 que no se ocuparon. Acuérdense que esta columna representa del tiempo que me sobraba en capacidad lo que yo no ocupé. Y resultó que, fíjense, ahí hay 15 de tiempo regular que no ocupé, porque en el último trimestre yo tenía súper poca demanda. Y tampoco ocupó obviamente el tiempo extra ahí. Y acá antes, fíjense, que yo hubiera esperado que solamente sumando los tiempos, lo que me sobraba en tiempos extra, yo pensaba que me iba a dar 90 y resulta que me da 75. ¿Y por qué? Porque tenía que ocupar esos 15 ahí para que ese trimestre funcionara, porque tiene una demanda muy baja para su tiempo regular incluso. Y aquí, bueno, dándole la libertad de que le sobre tiempo en el fondo, tanto en tiempo regular como extra, este problema así tiene solución. Eso en los problemas de producción les insisto, siempre uno tiene que chequear el términos de plazos, de cómo si la capacidad va igual o adelante de la demanda, y también situaciones como esta. Si yo realmente a la solución le estoy dando todas las salidas que necesita para poder ajustar bien, digamos, sus valores. Porque como hay un marco temporal de por medio, no es como un problema de transporte puro, donde necesito solamente que cuadre origen y demanda. Y que ahí desde ahí en adelante, ¿cierto? El problema como se resuelve bastante sencillas. Cuando hay problemas de producción, siempre hay que chequear un poquito más para que el modelo cuadre y funcione. ¿Sí? Ya, nos pilló el tiempo, creo. Sí. Igual, bueno, en la próxima clase podemos partir con la duda de esto. Les voy a subir el archivo, revísenlo, porque también, ¿cierto? Como les digo, tenemos que empezar el otro tema. Así que igual vean esto y traten de obviamente de resolverlo ustedes, que les funcione y todo. Y de ahí obviamente en la primera parte de la próxima clase atendemos dudas de transporte y después ya comenzamos con el otro tema. ¿Les parece? Sí, profe, no hay Sí, problema. profe. Oiga, Bueno, profe, el de la dime. semana pasada lo subió, igual. El que hicimos la No, semana eso pasada. sí estaba revisando, creo que me faltaban algunos, así que ahora los voy a subir todos, ¿ya? Ya. Ok, nos vemos. Chao, Chao, chao. profe. Chao, profe, que esté bien.